Buenos días, querida Iglesia de Dios. Nos estamos acercando al final de esta jornada sobre la integridad en Babilonia, aprendiendo con la conducta de Daniel qué es lo que nosotros debemos hacer, pensar y creer en nuestros días, en nuestra Babilonia espiritual que actualmente estamos viviendo. Tiempos difíciles, tiempos complejos, pero tiempos de poder todavía buscar a Dios, temerle a Él, adorarle a Él, y finalmente serle fieles. Nosotros hoy, después de todo ese contexto dentro de Babilonia, con Nabucodonosor, con un sueño que representaba más bien el sueño de Dios, ahora ya había pasado todo esto y llegó la realización de este sueño. En el capítulo 5 de Daniel vemos el momento de la caída de Babilonia, cuando el rey Belsasar está en una fiesta, mientras vienen los medos y persas a invadir el reino de Babilonia, y ellos en fiesta, viviendo como que nada pasara, hasta que una mano escribe en la pared: pesado fuiste y hallado falto. Cuando Daniel viene finalmente a revelar lo que estaba escrito al rey Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor, ya no había nada que hacer por Belsasar. Aquel era su último día de vida, aquel era el último día del reinado de Babilonia. Aquello que Daniel había anunciado a Nabucodonosor, diciendo que ocurriría porque él solamente representaba la cabeza de oro y pronto venía un otro rey, venía un otro poder mundial que iba a dominar, y es decir, que iba a vencer Babilonia, ahora estaba sucediendo. Ya los medos y persas estaban dominando como potencia mundial a toda la nación de Babilonia y correspondiendo a todo el mundo. En este contexto, Daniel también fue muy admirado, fue elogiado, fue engrandecido por el rey Dario. Y este rey también instituyó a Daniel como uno de sus gobernantes. La conducta de Daniel, el carácter de Daniel despertaba la confianza en todos, pero también en aquellos que cuando la luz camina, incomoda las tinieblas. Así es, ¿verdad? Aquellos también que no estaban conformes, que eran envidiosos, que querían recibir. ¿Qué es este extranjero que gana honores más que nosotros? ¿Por qué les sabe más? ¿Por qué el rey le da más atención a él? ¿Por qué el rey le escucha más a él? Si él no es nada, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y estos envidiosos comienzan a armar planes en contra de Daniel. Comienzan a buscar formas de atrapar a Daniel. Pero la Biblia dice en el capítulo 6 que no encontraban nada. Trataban de encontrar a Daniel mintiendo, trataban de encontrar a Daniel haciendo algún acto deshonesto en su forma de lidiar en aquello que el rey había dado como gobernación para Daniel. Trataba de ver algún tipo de conducta que podría decirle al rey: ¿sabe qué? Este hombre no es leal con usted, rey, este hombre está mintiendo, este hombre es un político corrupto. Nada podrían encontrar contra Daniel. Su carácter era intachable, su carácter era impecable. Daniel vivía mostrando a todas las personas, sin ningún motivo o razón para esconderse, de quién era él en realidad. Entonces estos hombres entendieron que solamente tocando en un principio religioso, solamente poniéndole Daniel ahora entre la pared, entre el reino y las autoridades que le había recibido, o el reino y el gobierno de Dios en su propia vida a través de los principios de Dios. Y entonces Daniel tenía que tomar una decisión. Estos hombres consiguieron engañar al rey al punto de que todo el reino recibiera del rey una orden. Nadie, por 30 días, nadie va a buscar, adorar, orar por ningún otro rey, ningún otro Dios, a no ser venir a mí como rey, para hablarme a mí, para pedirme a mí lo que ustedes quieren. Por un mes, nadie va a invocar ningún otro nombre que no sea el mío. Era la orden del rey. Obviamente Daniel supo de ello, pero Daniel tenía una costumbre. Y si nosotros vamos al capítulo 6, dice lo siguiente, el libro de Daniel, capítulo 6, a partir del versículo 10. Cuando Daniel supo el edicto que había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios
como solía hacerlo antes. Esta amenaza de muerte, porque todo aquel que no hiciera aquello que el rey había dicho, que en 30 días no invocara ningún otro nombre que no fuera el del rey, este que no obedeciera sería echado al foso de los leones, Daniel no se importó, no se preocupó con la consecuencia de buscar a Dios cuando todos decían que no hiciera. Él ya tenía una costumbre. La costumbre de Daniel era acompañarse de Dios todos los días. La costumbre de Daniel era estar con Dios constantemente, era hablar con Dios y orar a Él todos los días. ¿Sabe que la Biblia aquí cuando dice Daniel abre la ventana de su casa, de su habitación que daba a Jerusalén? Daniel nunca se olvidó. Yo soy de Jerusalén. Voy a Jerusalén, pertenezco a Jerusalén. Y cuando Daniel se ponía a orar, cuando Daniel se ponía a buscar a Dios, Daniel volvía su mirada hacia Jerusalén, no hacia Babilonia. Y no importaba aquello que le estaba amenazando, seguiría siendo este ser íntegro, este hombre de valor que independiente de las circunstancias buscaba constantemente a Dios. Este era el principio de Daniel. Mientras unas letras en la pared parecieran solamente letras frías como fue para Belsasar, para Daniel era la palabra de Dios. Mientras unos susodichos, unas personas que estaban allí en contra de él por pura envidia, querían separarlo de su Dios, Daniel permanecía con Dios. Y por más que así sucedió, siguió firme, el rey no podría cambiar la conducta, no podía cambiar la orden, y finalmente Daniel fue echado al foso de los leones. Pero tú también ya conoces esa historia. Dios envió su ángel, tapó la boca de los leones, nada le pasó a Daniel, porque sabe, querido, las fieras de Daniel no fueron los leones, fue la gente que estaba en su alrededor. Estas eran las verdaderas fieras que trataban de amargar su vida. Daniel también pasó por la experiencia de estar delante de personas que querían su mal, de estar cerca de personas que buscaban atraparlo, que creaban trampas para verlo caer, de vivir al lado de personas que deseaban ver su desgracia, que vivía al lado de personas que sabían, reconocía, este brilla, y porque brilla no quiero que siga en esto, queremos verlo mal, queremos verlo agobiado, queremos verlo destrozado, destronado, no lo queremos con nosotros. Daniel vivió con personas de mal carácter, Daniel convivió con personas que tenían conductas maldosas, que hacían chismes. Daniel vivió con personas que trataban de destruir su imagen, de destruir su reputación. Daniel también experimentó de ello. Estas fueron las verdaderas fieras para Daniel, que estaban siendo ocupadas y usadas por el poder del enemigo de Dios, que quería llevar la integridad de Daniel al piso, quería hacer con que Daniel se olvidara. Tú no eres de Jerusalén, ya estás en Babilonia hace años, no volverás allá, olvida que este Dios no te va a servir, no entiendes que tu vida no ha cambiado en ningún contexto. Quería eliminar de la mente de Daniel quién era Dios, quería que Daniel dejara de ser íntegro como trató de hacer con Job. Pero eso no le importó nada a Daniel. Porque no importa lo que hablen, no importa lo que hagan, si yo conozco a Dios, si estoy firme en las palabras de Dios, permanezco íntegro, fiel y verdadero solamente a Él, porque Él es digno. Independiente de lo que me toque pasar, yo sé que Él me va a acompañar. ¿Cuántos ya han dejado de estar en la iglesia de Dios por situaciones con otras personas, con otras fieras, como Daniel experimentó? Pero si Dios fue capaz de tapar la boca de los leones para salvar a su siervo, si Dios fue capaz de tapar la boca de toda la sociedad, queridos, toda la nación supo de Daniel. Toda la nación supo que había pasado, que ahora Daniel había orado y que él sería echado al foso de los leones. Todos sabían. Algunos dieron razón a los magos, algunos dieron razón a estos sátrapas, estos que estaban también ahí recibiendo poder, pero querían tener más que tenía Daniel. Muchos dieron razón a ellos, pero por lo que Dios hizo por Daniel, toda la nación quedó en silencio, admirando a aquel que era hijo de Dios. No deje que el contexto, la relación interpersonal, lo que suceda con otras personas destruya tu fe en Dios, destruya tu fidelidad, destruya tu integridad.
No permita que las falacias, no permita que las conductas ajenas te aparten del Dios verdadero. Pon tu mirada en Jerusalén. Pon tus rodillas dobladas. Daniel no se puso a tratar de defenderse delante de la gente. No, pero es que este es mi Dios, es que yo esto y aquello. Pero rey, yo hago esto y eso. ¿Cómo me vas a mandar al foso de los leones? Dios, rey, ¿cómo vas a hacer eso conmigo? Daniel no se puso a defenderse. Daniel oró, dobló sus rodillas y dejó su vida en las manos del que cuida de él. Antes de apartarte de Dios porque fulano te miró, porque habló esto o aquello, dobla tus rodillas delante de Dios. Sé íntegro, sé obediente, sé fiel a Él. Él tratará de tapar las bocas necesarias para que en vez de falacias exista admiración. Pero si tan solo tus rodillas se doblan a Él y tu integridad permanece para Él. Así que en el día de hoy, tapas tus oídos con relación a lo que dice la gente y dobla tus rodillas para entender qué es lo que Dios dice de ti y para ti. Que Dios te bendiga.